Entrada en curva. Cuando estoy llegando a una curva, frenando al máximo, en cuanto he llegado a la inclinación donde la moto se resiste a inclinar más y para poder seguir frenando, echo la parte superior del cuerpo hacia la curva. Extiendo los brazos y me inclino hacia ese lado. Así la moto puede mantener la misma inclinación un poco más. De esta forma gano unos cuantos metros más frenando al máximo, ya listo para entrar en la curva. Cuando llega el momento, a la vez, sueltas el freno e inclinas el cuerpo y la moto hacia la curva. El tipo de curva determinará si lo debes hacer despacio y de forma suave o rápidamente y con determinación. La fuerza con la que frenas debe ser directamente proporcional a la inclinación de la moto. Puedes seguir frenando al máximo hasta una cierta inclinación, igual que con el gas. El objetivo es mantener igual la carga sobre la rueda delantera durante la transición de tener la moto vertical hasta la máxima inclinación, equilibrando las distintas fuerzas sobre el neumático, frenando y trazando la curva. Cuanto más inclines la moto mientras uses los frenos, más riesgo corres de que se te cierre la dirección. No tiene ningún sentido estar forzando al límite en esta zona hasta que todos los demás aspectos de tu pilotaje estén a un nivel muy alto. Te lo explico de otra forma. Piensa que la horquilla se comprime una distancia determinada cuando estés frenando al máximo en línea recta. Una vez que inicies la curva, el objetivo es mantener la horquilla comprimida a esa misma distancia. Para hacer esto, sueltas el freno mientras inclinas la moto y las fuerzas laterales asociadas a trazar la curva aumentan. Una vez que he llegado al punto donde ya no me quiero arriesgar más, suave y simultáneamente suelto el freno, inclino la moto y el cuerpo al máximo y relajo los brazos que me soportaban mientras frenaba. Todo esto permite al neumático delantero trazar mejor la curva sin perder agarre. Girando con el gas cerrado. Yo cierro el gas entrando en casi todas las curvas de todos los circuitos. Para ir deprisa, tienes que aprovechar no solo el agarre del neumático trasero, sino también el de adelante. Si usas los neumáticos apropiados y están calientes, te puedes fiar de ellos. Hasta que estés rodando a un nivel muy alto, son principalmente los frenos y el abrir gas que causan pérdidas de tracción, no cerrando el gas. Yo uso freno motor al máximo, inclinación máxima, gas cerrado y nada de frenos simultáneamente. Nunca girará mejor la moto que en este momento. Es una técnica tremenda de la que me fío. Pero solo funciona realmente bien si previamente has quitado marchas mientras frenas. Así tendrás máximo freno motor después de haber soltado el freno delantero mientras sigues con la velocidad suficiente para llegar a la curva. ¡Ojo! Necesitarás la pista despejada para ensayar esto. No quieres encontrarte con otro piloto frenando al máximo y entrando tarde en la curva delante tuyo. Suena difícil, y muchos pilotos siguen apretando el freno durante demasiado tiempo, bajando demasiado la velocidad como si todas las curvas fueran horquillas. Piensa en lo siguiente. Trazar la curva con el gas cerrado es mucho más seguro que frenar hasta el ápice de la curva. Como no estás frenando, hay mucho menos riesgo de que el neumático delantero pierda agarre. Si lo hace, lo hará de forma mucho más suave y tienes más posibilidad de recuperar la trazada, porque la rueda gira libremente. Esta técnica funciona mejor en curvas que fluyen y menos en horquillas o curvas cerradas donde tienes que frenar más para reducir más la velocidad. Como regla general, si tienes que abrir gas para llegar al ápice de la curva, has entrado demasiado lento o has frenado demasiado. Si has frenado demasiado, después de soltar el freno e inclinar la moto al máximo, no llevarás velocidad suficiente para entrar en la curva con el gas cerrado. En cuanto abras el gas, la moto ya no gira tan bien y sometes el neumático trasero a más estrés. No intentes recuperar la situación acelerando y perdiendo la trazada en la salida. Puedes ajustar la trazada dosificando el gas para variar tu posición sobre la pista. No aceleres. Mantén la trazada y sal bien de la curva.
Corrige la entrada a la curva en la vuelta siguiente soltando el freno un poco antes para entrar con un poco más de velocidad. Mejora así poco a poco hasta que ya no tengas que abrir gas entrando en la curva. Esto no es fácil y tendrás que practicar. Te impresionará cómo puede girar la moto, el agarre del neumático delantero y lo rápido que puedas entrar en la curva usando esta técnica. Otro truco. Después de soltar el freno, debes inclinar la moto al máximo para que la moto gire en un arco lo más cerrado posible. Si inclinas la moto lentamente, es como girar poco el volante de tu coche. El radio de la curva será más grande de lo que debe ser. Si no inclinas la moto todo lo posible, sin frenar y con el gas cerrado, no girarás tan fuerte como es posible. Trazadas de entrada a la curva. Es importante prepararse para entrar en la curva mientras estás todavía dando gas llegando a la curva. A veces tendrás que sacrificar la salida y aceleración de una curva o de una recta para posicionarte bien para la curva siguiente. Si no lo haces, no solo perderás en la entrada, sino en media curva y también en la salida. Entre dos curvas, si vuelves demasiado tarde preparando para la curva siguiente, te encontrarás con la moto apuntada en un sentido cuando la curva va en dirección opuesta. Esto cargará mucho el neumático delantero y es una situación de riesgo. Técnica avanzada. En curvas de doble ápice es aconsejable entrar hasta más rápido de lo habitual, siempre con el gas cerrado. Debes entrar tan rápido que a media curva sales a la mitad o más de la pista, según la curva, hasta que se haya reducido la velocidad lo suficiente para volver a girar hacia el interior. Hace falta valor para entrar así de rápido, pero cuando empiezas a girar a media curva, la trazada de salida será mejor. Habrás ganado en la entrada, perdido un poco a media curva y ganarás en la salida y en toda la recta siguiente. Le habrás fundido al que ha trazado de forma convencional. Reglas generales para entrar en curva. Piloto A. Por frenar en línea recta y durante demasiado tiempo, el piloto A entrará mucho más tarde en la curva. Debido a eso, tendrá que girar más fuerte cargando más los neumáticos sin ninguna recompensa. También le obligará a reducir la velocidad para recuperar la trazada. El piloto A no podrá llegar a la curva con el gas cerrado y tendrá que volver a abrir gas y eso abrirá la trazada. El piloto A no aprovecha el agarre del neumático delantero para frenar un poco inclinado ni entra en la curva con el gas cerrado. El piloto B lo tendrá fácil para adelantar al piloto A entrando en la curva. Y el piloto A hace que la curva sea más larga de lo necesario y pasa más tiempo con la moto inclinada al máximo. Recuerda la regla de las rectas más largas y las curvas más cortas. Piloto B. Empezando del extremo izquierdo de la pista, el piloto B frena en línea recta y en el momento preciso empieza a inclinar la moto hacia la curva, pero sigue frenando al máximo, igual que hacía el piloto A en línea recta. Aunque la distancia de frenado máximo es igual para los dos pilotos, el piloto B puede frenar más tarde porque también soltará el freno más cerca a la curva. Además, el piloto B no tiene que reducir tanto la velocidad. Puede soltar el freno a velocidad más alta y aún así llegar al ápice de la curva girando con el gas cerrado porque la moto está usando la mejor trazada. La distancia entre el punto de soltar el freno y el centro de la curva es mucho más corta, así que se hace en menos tiempo. Al final, la curva se hace más corta y se pasa menos tiempo inclinado al máximo, lo que supone menos riesgo. Recuerda, rectas más largas y curvas más cortas. Punto óptimo de inicio de curva. El objetivo es mantener la misma carga acercándose al límite sobre los neumáticos entrando y trazando la curva. No quieres que haya más carga en ningún punto específico. Piensa en una curva rápida de 90 grados, que te obliga a cortar gas pero no frenar. Si entras demasiado pronto, la parte central de la curva se hace más cerrada, cargando más la rueda delantera en ese punto. Si entras tarde, cargas más los neumáticos en el momento de iniciar la curva. El punto óptimo para iniciar la curva está entre esos dos extremos, cargando los neumáticos igualmente durante toda la curva. Si no hay un punto de carga máxima,
no hay ningún punto donde existe más riesgo de perder agarre. La transición entre tener la moto vertical con el gas abierto e inclinada con el gas cerrado debe ser suave y progresiva. El tipo de curva determinará si esta transición debe ser rápida o lenta. La posición del gas, la inclinación de la moto y la trazada todos juntos contribuyen a mantener la misma carga sobre los neumáticos. Recuerda que la posición del gas está directamente relacionada con la inclinación de la moto.